Vendí tu casa vieja para invertir en mi nuevo proyecto. Ese fue el mensaje que brillaba en la pantalla cuando entré a la cocina con la bolsa del trabajo todavía colgada del hombro. Por un segundo creí que el cansancio me hacía ver mal. Pero las palabras siguieron ahí, filosas, definitivas, como si Gabriel quisiera que dolieran de verdad. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso latiéndome en la garganta. Tecleé 2 palabras, suerte con eso, y dejé el celular boca abajo antes de que me temblaran las manos. Me llamo Araceli Morales. Tengo 62 años. Durante casi toda mi vida he tratado de creer que la paciencia podía arreglar cualquier cosa entre una madre y su hijo. Pero ahí parada, bajo la luz tenue de mi cocina, leyendo otra vez el mensaje de Gabriel, sentí que algo muy antiguo se me soltaba por dentro. El niño que yo crié jamás habría mandado algo así. El hombre en que se convirtió, sí podía. Gabriel creció en una casa pintada de amarillo suave en la colonia Narvarte, con un árbol de trueno que tiraba hojas tan grandes que le tapaban toda la carita cuando era chiquito. Esa casa no era solo un techo. Ahí su papá y yo armamos nuestra vida. Ahí vi a Gabriel dar sus primeros pasos por un pasillo que su padre repintó 3 veces, porque nunca le atinaba al tono exacto de azul. Gabriel siempre creyó que un día esa casa sería suya. Yo nunca le dije lo contrario. Nunca sentí que hiciera falta. Pero creer y tener son cosas distintas, y él nunca pidió ver los papeles. Tal vez pensaba que el amor siempre va en una sola dirección. Tal vez creía que yo siempre iba a levantarle los trastes rotos, a remendar lo que él dañara, a perdonarle lo que no entendía. Lo que él no sabía era muy sencillo. La casa nunca dejó de estar a mi nombre. El celular vibró otra vez, un zumbido más corto. Pensé que era Gabriel, con alguna explicación o disculpa, pero era un número desconocido, y el mensaje sonaba de notaría. Señora Morales, representamos a los inversionistas que contactó su hijo. Necesitamos hablar con usted lo antes posible respecto al inmueble de Narvarte. Parece haber un problema con los documentos de propiedad. Lo leí 2 veces. Luego 3. El aire se sintió más pesado. Como si alguien hubiera abierto una puerta y dejado entrar el frío. Gabriel le había dicho a alguien que podía vender esa casa. Les había dicho que era suya. Les había entregado papeles donde mi nombre aparecía en todas las líneas que importaban. Y ellos le creyeron lo suficiente como para firmar algo que ahora estaba encima de sus escritorios, esperando que yo lo avalara. Una presión callada se me acomodó en el pecho. No era coraje, todavía no. Era algo más parecido al duelo. Ese que llega cuando alguien que creías conocer te muestra una parte que nunca imaginaste que tuviera. Me senté a la mesa. Me serené y volví a leer el mensaje de los inversionistas. Querían hablar, querían claridad, querían que les confirmara lo que Gabriel había prometido. Tecleé una respuesta corta, aceptando hablar con ellos en la mañana. Luego puse el celular boca abajo y dejé que el silencio de la casa me envolviera. La casa de Narvarte había resistido tormentas, heladas y la muerte de mi esposo. Había aguantado todo lo que la vida nos aventó, pero lo que Gabriel hizo esa noche me sacudió más que cualquier grieta en los cimientos. Apoyé las manos en la mesa, respirando despacio, dejando que la verdad se asentara. Gabriel se había metido en un mundo que no entendía y había arrastrado consigo lo único que debió cuidar. Cuando me levanté de la silla ya sabía hacia dónde iba la noche. Tendría que desenterrar archivos viejos. Tendría que abrir cajones que llevaba años evitando. Y tendría que enfrentar recuerdos de la casa que Gabriel creía que tenía derecho a vender. Eso empezaría en la mañana, cuando abriera la puerta al pasado y dejara que la verdad saliera por fin. Me desperté temprano.
mucho antes de que saliera el sol, con el mensaje de los inversionistas dando vueltas en la cabeza. Hice café, pero el primer trago no sabía a nada. Lo que sí pesaba era el recuerdo, más fuerte que cualquier decisión que me esperara. Me senté a la mesa de la cocina y me dejé llevar otra vez a la casa de Narvarte. Durante años esa casa nos llevó en hombros. En esa época Gabriel apenas llegaba a las manijas de las puertas y mi esposo, Luis, siempre estaba arreglando algo, cambiando una bisagra floja, rascando la pintura vieja del barandal del porche, ajustando una vez más la barandilla porque una casa nunca debe tambalearse debajo de un niño. Eso lo decía seguido, golpeando los postes con los nudillos como si fueran seres vivos que necesitaban que les dijeran que todo estaba bien. Recuerdo especialmente una tarde. Gabriel tenía 5 años y estaba sentado en el piso de la sala mientras Luis tapaba una grieta que corría por la pared. «¿Por qué la arreglas otra vez?», preguntó Gabriel, hurgando el agujero que Luis había abierto para llegar a la viga. Luis sonrió, sacudiéndose el polvo de las manos. «Porque un día esto va a ser tuyo». Gabriel me miró con los ojos bien abiertos. «¿Mío? ¿Si lo cuidas?», dijo Luis. «Una casa crece con la gente que vive en ella». Nunca olvidé ese momento. Fue una de las últimas reparaciones que hizo Luis, antes de que la enfermedad corriera más rápido que nosotros. Después de que se fue, mantuve la casa a mi nombre. Todos pensaron que era por trámites o porque me dolía cambiar algo. Pero la verdad era más callada y más complicada. La mantuve porque era lo último que Luis construyó con sus propias manos. Porque ahí, Gabriel aprendió a leer, a andar en bici, a azotar puertas cuando estaba encabronado. Porque entregarla, aunque fuera solo en papel, se sentía como regalarle la única parte de Luis que a Gabriel todavía le quedaba. Años después, cuando Gabriel sacaba el tema «Ma, ¿cuándo vas a poner la casa y a mi nombre?», yo contestaba: «Cuando estemos listos». La verdad era que él no lo estaba. Las decisiones que tomaba, la gente con la que andaba, los riesgos que corría. Nada me hacía pensar que entendiera lo que significa un legado. Y tal vez debí decírselo más claro. Tal vez debí decirle: «Todavía no estás listo». Pero las mamás suavizamos verdades que deberíamos afilar. Es uno de nuestros peores errores y nuestro instinto más hondo. Un golpecito suave me sacó del recuerdo. Mi vecina Clara asomó la cabeza por la puerta de atrás con un tupper de muffins. «Otra vez te desvelaste», dijo, dejando el recipiente en la mesa. «Tus luces nunca se apagaron». «Noche pesada», admití. «¿Gabriel?», lo dijo con esa ternura que usa la gente cuando sabe que traes algo encima. «Capaz que hizo algo que no tiene vuelta atrás», dije. Clara me puso la mano en el hombro. Esa casa significaba todo para él cuando era chiquito. Significaba todo para todos nosotros. Dudó un segundo. ¿Qué cambió? Quería tener una respuesta sencilla, algo que cuadrara. Quería decir que Gabriel creció, que se ocupó, que se perdió. Pero la verdad era más turbia. Un alejamiento lento que pasó de a poquito. De momentos que dejamos pasar. Apreté los dedos contra la taza caliente, tratando de serenarme. En algún punto Gabriel dejó de ver la casa como el lugar que lo formó. La empezó a ver como algo que podía cambiar por billetes, y yo necesitaba entender cómo se le había olvidado lo que significaba para nosotros. Pasé la mañana siguiente en la mesa del comedor con una pila de folders que llevaba años sin tocar. Olían a papel viejo y polvo. Olor de una vida que antes parecía más sencilla. Abrí el primer sobre y saqué la escritura original de la casa de Narvarte. Mi nombre estaba solo en cada línea. La tinta un poco deslavada, pero inconfundible. El silencio del cuarto hacía que cada respiración sonara más fuerte. Justo cuando puse la escritura sobre la mesa, el celular vibró. Era Gabriel. «Ma, por favor no hables con nadie hasta que yo te explique». Lo miré fijamente.
con el pulgar suspendido. Todavía no. Pensé. Él había puesto algo en movimiento que no entendía, y yo necesitaba saber hasta dónde había llegado antes de contestarle. Unos golpes en la puerta me hicieron brincar. Al abrir, mi cuñada Denise traía una bolsa de fruta. «Te traje algo», dijo, pasando directo a la cocina. «Ayer te vi, y no traías cara de haber dormido». «No dormí», acepté. Miró los folders desparramados. «¿Qué es todo esto?» «Todo lo que debí haber ordenado hace mucho», dije bajito. Denise dejó la fruta y se acercó. Al ver la escritura encima de los papeles soltó un suspiro. «La mantuviste a tu nombre», dijo. «¿Todos estos años?» «Sí». Gabriel siempre pensó. Sé lo que pensó. Me senté, apoyando los dedos en el borde de la escritura. Y yo lo dejé creerlo. «¿Por qué no se lo dijiste clarito?» Respiré hondo. Porque estaba de duelo. Porque la casa era lo último de Luis al que sentía conectado. Porque pensé que decirle todavía no era más suave que decirle «No estás listo». Denise jaló una silla y se sentó junto a mí. Ya no es un niño. Araceli, no dije. Pero tampoco es el hombre que Luis soñó que sería. Ladeó la cabeza. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo empezó a cambiar? Bajé la vista a la escritura. La tinta marcando cada decisión que había tomado casi 20 años. Empezó después de que conoció a Renata, dije. Denise alzó una ceja. «Nunca te cayó bien». «No es que no me cayera», dije con cuidado. «Es que ella quería una versión de Gabriel que él no sabía ser. Intentó encajar en su mundo porque la quería, pero la presión lo cambió. Un poco de presión es normal». «Esto no fue poquito», dije, recargándome en la silla. Ella quería una vida de apariencias. Los amigos correctos, la casa correcta, la imagen perfecta. Gabriel cayó redondo. Y cuando arrancó su startup, la presión se duplicó. Esa parte dolió decirla en voz alta. Yo había visto cómo mi hijo se iba convirtiendo en alguien que medía su valor por el tamaño de sus ideas y el entusiasmo de gente que apenas lo conocía. Dejó de pasar por la casa si no necesitaba algo. Dejó de llamar solo para platicar. Cada conversación era de rondas de inversión, ingresos proyectados, nuevas alianzas y valuaciones de mercado. Nada tenía raíz. Nada se sentía real. Pero lo hacía sentir poderoso. Él siempre creyó que la casa sería suya, dijo Denise bajito. Lo escuché decirle a sus amigos que un día la iba a remodelar o convertir en propiedad de inversión. A mí también me lo decía. Contesté, con la voz tensa, y cada vez le respondía lo mismo. «Cuando estemos listos». De alguna forma él escuchó pronto. Denise puso su mano sobre la mía. «Si veías que se estaba alejando, ¿por qué le dejaste creer algo que no era?» «Porque quería que él solito se diera cuenta», dije, «que regresara a sí mismo, que entendiera que el legado significa responsabilidad, no palanca». Alcé la escritura de la mesa, su peso firme en mis manos, pero nunca regresó. Y ahora les dijo a unos inversionistas que puede vender una casa que no es ni nunca fue suya. La reacción de Denise fue inmediata. «¿Qué hizo qué?» Asentí una vez. La ofreció como garantía para su nuevo proyecto. Y les dio papeles con mi firma. Denise se levantó despacio, la cara endurecida por la sorpresa. «Araceli, eso es fraude». «Lo sé». Las dos miramos la escritura que estaba entre nosotras. La prueba de una verdad que había callado demasiado tiempo. Pensé que estaba protegiendo el legado. Dije bajito, pero quizás solo creé la ilusión que le permitió olvidarse de lo que importaba. Denise dudó. «¿Qué vas a hacer?» Junté la escritura y los recibos viejos en una pila ordenada. Tengo que averiguar exactamente qué les prometió Gabriel a esos inversionistas, dije. Porque lo único que nunca le di fue la escritura.
y necesitaba saber qué historia había armado encima de algo que nunca fue suyo. La llamada llegó poco después de las 9, cuando todavía estaba sentada con la escritura junto a mi taza de café. El número era de la Ciudad de México, de esos con muchos números repetidos que no inspiran confianza. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Señora Morales, voz de hombre, medida, profesional, cautelosa. Sí, habla Tomás Rivera, de Northline Capital. Su hijo nos mencionó en una propuesta de contrato y necesitamos aclarar algunos detalles sobre el inmueble que puso como garantía. Me enderecé en la silla. ¿Qué inmueble? El domicilio residencial en Narvarte. Mis dedos apretaron el celular. Siga. Se oyó el ruido de papeles del otro lado. Recibimos documentos que indican que la propiedad está ya a nombre de su hijo. Pero las firmas y fechas no coinciden con los registros del registro público. Antes de avanzar con el financiamiento necesitamos verificación directa de usted. Apoyé la palma en la escritura que tenía enfrente. ¿Qué fue exactamente lo que les envió?, pregunté. Un documento de transferencia firmado, donde aparece Gabriel Morales como dueño absoluto. Una carta de autorización y un estado financiero. Varias cosas no cuadran. Algunas firmas parecen escaneadas, otras insertadas digitalmente. No podemos seguir hasta confirmar autenticidad. Entiendo, dije, manteniendo la voz firme. Otra voz se unió a la llamada, de mujer, más seca. Señora Morales, habla Laura Mendoza, abogada de Northline. Necesitamos confirmar si en algún momento usted transfirió la propiedad a su hijo. No lo hice, dije. En ningún momento. Se hizo un silencio largo, de esos donde se escucha la respiración del otro lado. Laura rompió el silencio. Entonces usted es la única propietaria legal. Sí, lo he sido desde el día que mi esposo y yo la compramos. Más ruido de papeles. Más rápido. Un susurro bajo. Luego Tomás volvió. Señora Morales, el documento que recibimos lleva su firma. Nunca firmé nada, dije. Ni transferencia, ni garantía, ni ningún acuerdo que involucre esa casa. El silencio regresó. Más pesado. El tono de Laura se volvió más frío, más preciso. Señora Morales, ¿sabía usted que su hijo usó la propiedad para asegurar una sociedad y un posible capital por más de 5 millones de pesos? El corazón me dio un vuelco. Pero controlé la respiración. No lo sabía. Tomás agregó bajito. Varios inversionistas ya revisaron la propuesta. Esperan su autorización esta misma semana. Un ardor lento me subió al pecho sorpresa. Traición y algo más hondo que no nombré. Aún así mantuve la voz serena. Necesito ver los documentos que les dio, dije. Todos. Se los mandamos por correo en los próximos 10 minutos, respondió Tomás. Pero, señora Morales, hay otro detalle. Tragué saliva, preparándome. ¿Cuál? El sello de notaría parece haber sido alterado digitalmente, dijo. No es válido. Cerré los ojos y dejé que la verdad se asentara como metal frío en el estómago. Gabriel había cruzado una raya que nunca creí que cruzaría. La voz de Laura se suavizó apenas, como si sintiera que me desinflaba. Necesitamos entender si esto fue un malentendido o una falsedad deliberada. Voy a revisar todo, dije. Y hoy mismo les contesto. Gracias, dijo Tomás. Apreciamos su cooperación. Cuando colgaron, el silencio de la casa se sintió desorientador. Miré la escritura, los trazos conocidos de mi propia letra. Gabriel había tomado algo tan arraigado en nuestra familia y lo había arrastrado a un mundo de contratos y promesas que no tenía derecho a hacer. Pensé en su mensaje de la noche anterior. Pensé en las voces cuidadosas de los inversionistas. Pensé en la casa que Luis construyó con sus manos. Entonces el celular vibró otra vez. Correo de Northline Capital. Los documentos ya estaban ahí.
Tomé la laptop, preparándome, lo que sea que Gabriel hubiera hecho, la historia que les hubiera contado. Era más profundo que una simple firma falsa, y yo necesitaba entender qué escondía con tanta desesperación. Abrí la laptop y miré la carpeta digital que mandaron los inversionistas. Ahí estaba todo lo que Gabriel les entregó: contratos, formas de transferencia, proyecciones financieras, cartas de autorización. Mi nombre aparecía en páginas que nunca había visto, pegado a firmas que nunca hice. Cada renglón falso me apretaba más el pecho. Cerré la laptop antes de que el coraje me desbordara y fui al closet del pasillo. Ahí, detrás de los abrigos de invierno y una máquina de coser vieja, estaban las cajas que había evitado por años. Las saqué una por una, el cartón descarapelándose bajo mis dedos. La caja de arriba estaba llena de la letra de Luis limpia, inclinada en folders de manila, cuentas pagadas, papeles notariados, instrucciones de reparaciones que planeaba terminar uno de estos fines. Levanté una carpeta que decía Casa Registros Principales, y el pasado me golpeó como corriente fría. Ahí estaban los documentos que habían dado forma a la vida que construimos: estados de cuenta, la hipoteca original, la transferencia final a Saseku, nuestros nombres y la escritura modificada después de que él se fue. Mi nombre en todas las páginas desde ese día. Escuché que se abría la puerta de atrás. Clara entró otra vez con el correo en la mano. ¿Todavía dale con todo esto?, preguntó con suavidad. Tengo que hacerlo, dije, desparramando los documentos sobre la mesa. Se acercó por encima de mi hombro. ¿Son los originales? Sí. ¿Y los que usó Gabriel? Falsos. Mi voz se tensó. Y bien chapuceros. Además, Clara soltó el aire despacio. Debe estar desesperado. No contesté. Metí más la mano en la caja y saqué un sobre chiquito, amarillento en las orillas. Letra de Luis otra vez. Para Araceli. Clara retrocedió, sintiendo que necesitaba espacio. Te dejo sola, murmuró. Asentí, agradecida. Cuando cerró la puerta, abrí el sobre. Adentro había una sola carta que Luis escribió en los últimos meses de su enfermedad. Si algo me pasa, mantén la casa a tu nombre hasta que Gabriel esté listo. No listo para tenerla, listo para entenderla. La diferencia importa. La garganta se me cerró. Pasé los dedos por la firma de Luis, recordando su voz a medianoche cuando me decía que quería que Gabriel creciera para valorar raíces, no atajos. Puse la carta junto a la escritura. Gabriel no había crecido para ser ese hombre, todavía no. Volví a la laptop. Esta vez me obligué a revisar cada archivo. Gabriel les había dicho a los inversionistas que heredó la casa directamente. Adjuntó un convenio de transferencia falso, fechado apenas 2 meses atrás, con un sello de notaría que se pixeleaba al hacer zoom. Decía que usaría el valor de la propiedad para una inyección de 5 millones de pesos. Detallaba remodelaciones que planeaba hacer, rentas proyectadas y crecimiento de capital a largo plazo. Ni una sola línea era real. Había apostado su reputación y mi casa a documentos que sabía que se derrumbarían a la primera revisada seria. Doblé los originales y los guardé en sus folders. El peso de cada decisión que él tomó asentándose en mis manos. Cada firma falsificada. Cada suposición que dio por sentada. Cada recorte que hizo, todo era un enredo de mentiras que creyó que podría dejar atrás. Junté los papeles, los apreté contra el pecho un momento y me senté otra vez a la mesa. Gabriel lo había arriesgado todo. Todo lo que Luis construyó. Todo lo que yo había sostenido. ¿Y para qué? ¿Para una historia que sabía que no resistiría? El correo de los inversionistas seguía abierto en mi laptop cuando sonó el celular otra vez. Esta vez era Renata, la esposa de Gabriel. Su nombre se encendió en letras blancas y por un segundo pensé dejar que cayera al buzón.
pero evitarla solo retrasaba lo inevitable. Contesté: Renata. Su voz llegó rápida y tensa. Araceli, tienes que hablar con Gabriel. Se está derrumbando. Dice que estás enojada y que si te echas para atrás ahora, todo por lo que ha trabajado se va al carajo. Todo por lo que ha trabajado. Repetí, manteniendo la calma. Ha estado bajo una presión tremenda, me soltó. Los inversionistas le piden fechas. El equipo no deja de preguntar por el sueldo y él trata de mantener a todos creyendo en el proyecto. ¿Tú no entiendes cómo? ¿Entiendo más de lo que crees, la corté? Hablé con los inversionistas esta mañana. Se hizo una pausa larga. Inestable. ¿Tú hablaste con ellos? Sí. Me mandaron todo. Se le cortó la respiración. Gabriel dijo que iba a Tetaf a arreglar los papeles. ¿Arreglar? Repetí. Renata falsificó mi firma. No es lo que él quiso decir. Se apresuró, pero la voz le tembló. Solo quería demostrar algo. ¿El qué? Pregunté. ¿Que puedes salir adelante sin pedirte ayuda? Susurró. Le aterra fracasar delante de todos. Sus amigos presumen sus rondas de inversión, sus salidas, el dinero que levantan y Gabriel siente que se está quedando atrás. Cerré los ojos. Las piezas empezaron a encajar con una claridad dolorosa. Renata siguió. Más suave. Quemó todo el dinero de la última ronda en 3 meses. Contrató muy rápido. Gastó de más en desarrolladores, consultores y branding. La tarjeta de la empresa está al tope. La cuenta está casi en ceros. Y la renta de la oficina vence la próxima semana. ¿Cuánto debe? Pregunté. Casi 1.600.000 pesos entre nómina y facturas, murmuró. Sentí el peso caer sobre mis hombros. Y los inversionistas quieren que muestre tracción. Quieren un prototipo listo en 2 meses. Sigue diciendo que ya casi. Pero no es cierto. La voz se le quebró. Se está ahí ahogando. Araceli. Y no lo admite. Por un momento ninguna habló. Al fondo, escuché a Gabriel paseándose, alzando la voz y luego bajándola. Desesperado por sonar como hombre que todavía controla, Renata bajó más la voz. Él cree que si logra una gran inversión todo dará la vuelta. Solo necesita que alguien crea en él. Yo siempre creí en él, dije bajito. Lo sé, susurró. Pero él cree que tu creencia no cuenta. No si no viene con dinero. No si no lo tratas como los otros papás tratan a sus hijos. Ahí estaba la verdad fea, en el centro de todo. Gabriel no solo quería triunfar, quería que lo validaran. Quería estatus. Quería pertenecer a un mundo que perseguía y nunca terminaba de alcanzar. Tenía miedo de que dijeras que no, agregó Renata. Por eso no pidió. Pensó que lo arreglaría todo antes de que te enteraras. Apreté los dedos contra la sien. Y en vez de eso, no arregló nada. Silencio. Por favor, no seas tan dura con él, dijo al fin. Está avergonzado. Más de lo que crees. No quiero castigarlo, dije, pero cruzó una línea que no puede deshacer, fingiendo que fue un error. Renata dudó. Entonces, ¿qué sigue? Tengo que hablar con Gabriel, dije. Directo. Exhaló temblorosa. Está aquí. Se lo paso. Mientras colgaba, me quedé sentada con la escritura a un lado. Los documentos falsos todavía brillando en la pantalla y el peso de las decisiones de Gabriel, apretándome los bordes del corazón. Entendía el miedo que lo había empujado. La desesperación, el ego, la necesidad de verse exitoso, aunque el piso se le estuviera hundiendo. Pero entenderlo no significaba justificarlo. El celular sonó menos de 15 minutos después de que Renata colgó. El mismo número de siempre. El que todavía tenía guardado simplemente como Gabriel, de cuando ese nombre no traía complicaciones. Lo dejé vibrar 2 veces en la mano antes de contestar. Mas su voz ya venía rota.
Aquí estoy, dije. Te hablaron. No era pregunta. Respiraba corto y rápido. Northline. ¿Hablas con ellos? Sí. No puedes decirles que la casa sigue a tu nombre, soltó. Solo di que ya la firmaste a mi nombre. Diles que todo bien, que tú lo aprobaste todo. Cerré los ojos. Gabriel. Están nerviosos, siguió atropelladamente. Dijeron que había inconsistencias. Quieren confirmación. Si les dices que es un malentendido, se tranquilizan. Yo arreglo el resto. Solo necesito tiempo. Gabriel, repetí. Más firme. Para. Se quedó callado un segundo. Al fondo se oía una puerta cerrarse. Pasos que daban vueltas. Al fin habló. ¿Qué te mandaron todos los documentos que les diste? Dije. Incluido el que lleva mi firma. Un suspiro áspero. Ok, murmuró. Ok, no es mi firma. Agregué. Silencio. Tú sabes que no lo es, dije. Sabes que nunca firmé esos papeles. No discutió. No al principio. Cuando volvió a hablar. La voz le había bajado. Usé el archivo del refinanciamiento, dijo. El que el banco te hizo firmar digital, lo copié. Lo pegué en la transferencia. Pensé. ¿Qué pensaste? Mi voz estaba firme. Demasiado firme. Que nadie se iba a dar cuenta. Que el registro público no tenía los datos. Que a mí nunca me iban a preguntar. Pensé que lo arreglaría antes de que llegara tan lejos, me cortó. Y luego se controló. Pensé que conseguiría la inversión. Lanzaría el producto. Empezaría a generar lana de verdad y luego lo pondría en orden en los papeles. No estaba tratando de robarte. Falsificaste mi nombre en documentos legales, dije. No vi otra salida. Dijo, las palabras tropezándose. La empresa se quedó sin pista de despegue. Estamos atrasados en pagos. Mi desarrollador principal dijo que se va si no le pagamos este mes. Los inversionistas ya están inquietos. Si regreso con las manos vacías se van a salir y le van a contar a todo el mundo que perdieron el tiempo conmigo. Esta es mi última oportunidad de demostrar que no soy un fracasado. Tú decidiste que mi casa era el precio de tu orgullo, dije bajito. Soltó un sonido áspero, entre risa y sollozo. Tú no entiendes cómo es. Todos los de mi edad están armando algo. Levantan rondas, venden empresas, compran casas en las lomas. Yo soy el que todavía renta un departamento de 2 recámaras y programa a las 2 de la mañana. Estoy harto de ser el que casi lo logra. Entonces mentiste, dije. Mentiste a inversionistas. Mentiste con mi nombre. Tomé prestado tu nombre, dijo, desesperado, solo un rato. ¿Sin pedir permiso? Se quedó callado. Escuchaba su respiración acelerarse, como si diera vueltas en círculos. No podía pedirte, dijo al fin. Hubieras dicho que no. Sí, contesté. Hubiera dicho que no. Entonces, esta era la única forma, dijo. Si les dices que los documentos están bien, que hace meses transferiste la casa como dice el papel, van a soltar la lana. ¿Puedo estabilizar todo? ¿Puedo devolver el dinero? ¿Puedo limpiar esto? No dije. Dejó de respirar un segundo. ¿Qué no repetí? No voy a mentir para tapar tu mentira. No voy a decirle a un grupo de inversionistas que un documento falso es real. No me voy a exponer legalmente porque tú tienes miedo de parecer fracasado. Prefieres verme perder todo. La voz se le quebró en la última palabra. Prefiero verte enfrentar lo que hiciste. Dije, completo. Sin esconderte detrás de mi firma. Eres mi madre. Dijo, el enojo prendiendo. Se supone que me proteges. Te he protegido casi toda tu vida, dije. Te protegí cuando tu papá murió. Te protegí cuando dejaste el primer trabajo y no le dijiste a nadie por qué. Te protegí cuando reventaste la primera tarjeta de crédito tratando de impresionar a gente
que ya ni se acuerda de tu nombre. He perdido la cuenta de las veces que suavicé la verdad para que no te lastimara. Hizo un ruidito, como inicio de protesta, pero esto, Seguí, no es un moretón. Esto es una fractura, y si la tapo, nunca va a sanar. Se quedó callado otra vez. Cuando habló, ya no tenía pelea en la voz. Se van a salir, susurró. Si les dices que los documentos son falsos, se van, el deal muere. Mi reputación se va al diablo. Nunca voy a volver a levantar un peso. Puede ser, dije, pero será consecuencia de tus decisiones, no de las mías. Ya lloraba, tratando de disimular y fallando. Por favor, no me arruines esto. Es mi única oportunidad. No seas tú la que me la quita. Tú te la quitaste, dije, cuando usaste algo que nunca fue tuyo. Por un largo rato solo escuché su respiración entrecortada. ¿Qué les vas a decir?, preguntó al fin. La verdad, dije, que no firmé, que no transferí, que la casa sigue a mi nombre. Se le escuchó tragar saliva. Entonces se acabó. Puede ser, dije, pero ese final es tuyo, Gabriel, no mío. La línea quedó abierta entre nosotros, pesada y muda. Sostuve el celular contra la oreja, escuchando a mi hijo desmoronarse del otro lado, y sentí que algo se movía dentro de mí. El impulso de correr a rescatarlo, de ofrecerle una salida, de protegerlo del golpe. Ese instinto se encendió y, por primera vez, lo dejé que se apagara solo. Tal vez este era el momento en que por fin tenía que dejar de protegerlo. Después de la llamada de Gabriel me quedé en silencio el tiempo suficiente para sentir el peso de cada palabra que me aventó. La pantalla todavía brillaba con su último mensaje. Por favor, Ma, lo necesito. La necesidad se había vuelto su escudo, su pretexto, su razón para saltarse las rayas que antes juraba respetar. Tomé el celular otra vez no para contestarle, sino para marcarle a Northline. Tomás contestó de inmediato. Señora Morales, gracias por devolvernos la llamada. Quiero una reunión, dije, presencial. ¿Hoy? Si se puede, con todas las partes presentes. Pausa del otro lado. ¿Todas las partes? Incluido su hijo. Sí, dije, incluido Gabriel. Otro silencio breve. Luego, podemos arreglarlo. A las 2 en nuestra oficina de la Roma. Ahí estaré. Cuando colgué empezaron los nervios. Me sorprendieron, subieron rápido, filosos. Casi como culpa. No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque en cuanto dijera la verdad en voz alta, en esa sala, no habría marchas atrás. No habría suavizar bordes. No habría fingir que Gabriel solo tropezó. Los inversionistas iban a escuchar todo. Las mentiras de Gabriel quedarían al descubierto frente a desconocidos que habían confiado en él. Y yo sería la que sostuviera la verdad en las manos. Miré la escritura sobre la mesa. El papel pesaba más ahora. Estaba entre dos hombres el que construyó el hogar y el que intentó venderlo sin pedir permiso. Me puse el suéter justo cuando se abrió la puerta de atrás. Clara entró otra vez, esta vez sin tocar. «Traes cara de quien va a entrar a un juzgado», dijo con suavidad. «Voy a entrar a algo», contesté. «¿Hablaste con Gabriel?» «Sí». «¿Y quiere que mienta por él?» Dije. «Que les diga ya a los inversionistas que un documento falso es real». Las cejas de Clara se juntaron, pero no dijo nada juzgador. Solo, «¿Qué vas a hacer?» «Voy a decir la verdad», dije, y le pedí a Gabriel que esté ahí cuando la diga. Asintió despacio. Se puede enojar. Lo sé. Se puede derrumbar. Tampoco eso lo ignoro. Entonces, ¿para qué te metes en esto?, preguntó al fin. Porque si lo dejo correr ahora, va a correr toda la vida. Clara abrió la boca y la volvió a cerrar. Se acercó y me apretó el brazo.
Estás haciéndolo difícil. A veces eso es lo correcto. Le di una sonrisa débil. Tomé la escritura y la guardé en una carpeta. Cuando se fue, la casa se sintió extrañamente callada, como si contuviera la respiración conmigo. Las 2 de la tarde llegarían rápido. Y cuando llegaran, yo tenía que estar firme. Tenía que estar lista, parqués de hablar claro. Sin suavizar nada como lo había hecho tantos años, cerré la puerta con llave y caminé al coche con la carpeta bajo el brazo. La verdad venía, quisiera Gabriel o no. Lo que no sabía, lo que me apretaba el pecho mientras manejaba, era si él aparecería listo para enfrentar lo que había hecho. La oficina de North Line era puro cristal y pasillos silenciosos. De esos donde cada paso suena a sentencia. Una recepcionista me llevó a una sala con una mesa blanca larguísima. Tomás y Laura ya estaban ahí, junto con otros 2 inversionistas de mediana edad. Mirada afilada, de los que te miden antes de abrir la boca. Gabriel llegó de último. Se coló por la puerta con esa sonrisa nerviosa que usa cuando quiere fingir que todo está normal. Los hombros tensos, la mandíbula trabada. Ni me miró. Tomás carraspeó. Gracias a todos por venir. Necesitamos revisar las afirmaciones hechas en la propuesta de inversión presentada por Gabriel Morales. Gabriel se sentó frente a mí. La rodilla le rebotaba tan fuerte que movía la mesa. Laura acercó una carpeta. Gabriel, en tu pitch declaraste que el inmueble de Narvarte estaba transferido completamente a tu nombre y disponible como garantía para la inversión inicial. Así es, dijo Gabriel rápido. Mi madre firmó todo hace meses. Mantuve los ojos en él, serena y firme. Gabriel no me miró. Tomás deslizó varias hojas hacia él. Estos son los documentos que entregaste. Incluyen una transferencia de propiedad firmada, una carta de autorización de tu madre y una declaración notariada. Gabriel asintió tieso. Sí. Laura se volvió hacia mí. Señora Morales, por favor confirme si usted firmó estos documentos. Abrí la carpeta que traía en las piernas. Saqué la escritura original y la puse sobre la mesa con la firmeza de un martillo, golpeando madera. No firmé nada, dije. La casa sigue a mi nombre. Cada hoja, cada renglón. La cabeza de Gabriel giró hacia mí. Ma, no dije. Déjame terminar. Tomás examinó la escritura como quien verifica una reliquia. Coincide exactamente con los registros del registro público. Laura puso los documentos falsos junto al original. Y estos no. Las firmas parecen copiadas. Las fechas no coinciden. El sello de notaría es falso. La respiración de Gabriel falló. No es lo que parece. Uno de los otros inversionistas, un señor mayor con canas en las sienes, se inclinó. Entonces, explícanos. Yo iba a finiquitar todo después, dijo Gabriel. Iba a conseguir su firma real. Solo necesitaba tener listos los documentos para avanzar el proceso. Así no funciona la propiedad legal, dijo Laura cortante. La voz de Gabriel se quebró. Iba a ir a arreglarlo, lo juro. No era un borrador, dijo Tomás. Los presentaste como acuerdos terminados y vinculantes. Gabriel tragó duro. Estaba bajo presión. Hablé suave pero firme. Mentiste, Gabriel, y usaste mi nombre para hacerlo. Ahí sí me miró. Los ojos suplicantes. Pensé que entenderías. Tú siempre arreglas todo. Siempre me proteges. No puedo protegerte de lo que hiciste. Dije. Sacudió la cabeza y miró a Tomás. Todavía pueden seguir adelante. Hoy mismo consigo su firma. No dije, antes de que alguien más hablara. No la vas a conseguir. La cara de Gabriel se retorció, coraje y miedo mezclados en algo crudo. Me estás arruinando esto. Estoy diciendo la verdad. Dije. La sala se quedó en silencio. Gabriel miró los papeles frente a él como si los viera por primera vez. Luego los hombros se le hundieron. No quería que llegara tan lejos.
susurró. Tomás exhaló despacio. Gabriel, no solo diste información falsa sobre la propiedad, falseaste toda tu posición financiera. La cabeza de Gabriel se alzó. ¿Qué no? Yo... Laura abrió otra carpeta. Revisamos tus reportes. Faltan varios números. Los totales de deuda son incorrectos. Las proyecciones de ingresos son inventadas. Y las cifras de nómina. Deslizó una hoja de cálculo, no coinciden con tus gastos reales. El color se le fue de la cara a Gabriel. ¿Quién les dio eso? Tú, dijo Tomás, cuando los subiste al portal. Gabriel miró los papeles, sacudiendo la cabeza como si pudiera borrar la tinta con puro deseo. Laura cerró la carpeta. Voz firme. Hay más que necesitamos discutir. Y es bastante peor. Sentí que el aire cambiaba en la mesa. Gabriel se apretó las sienes con las dos manos. Temblando. La firma falsa solo había sido el principio. Y lo que venía debajo traía consecuencias que ninguno de los dos entendía todavía por completo. Laura puso la segunda carpeta en el centro de la mesa. Al principio nadie la tocó. La tensión era tan filosa que parecía que el aire se podía cortar. Al fin Tomás la abrió y giró las páginas para que Gabriel viera. Estos, dijo, bajitos son los adeudos ligados a tu nombre, a tu empresa y a tus líneas de crédito secundarias. Gabriel parpadeó rápido. Yo no sé qué es eso. Sabes perfectamente qué es, dijo Laura. Sacaste 3 préstamos puente de alto interés por más de 3.200.000 pesos en total. Gabriel se encogió. Eran temporales. Con 32% de interés, replicó ella. Eso no es temporal. Eso es destructivo. Gabriel se pasó las manos por la cara. No tuve opción. Tocaba nómina. El equipo amenazaba con irse. Tomás tocó otra página. Solo la nómina de desarrolladores está atrasada casi 1.400.000 pesos. Eso es porque... La voz se le quebró porque todavía estábamos perfeccionando el prototipo. Prometieron esperar. Prometieron, repitió Tomás suavemente. Pero la semana pasada nos mandaron quejas por separado. Reportaron pagos fallidos, transferencias rebotadas y cheques retrasados. La respiración de Gabriel se cortó. Todavía puedo arreglarlo. Laura pasó a otra hoja. También abriste 3 líneas de crédito revolvente en los últimos 6 meses. Todas al tope. Necesitaba equipo. Compraste paquetes de branding, eventos con catering y consultorías que no podías pagar. Gabriel se quedó mudo. Y luego siguió. Laura, están los préstamos personales, préstamos rápidos, cortos, depredadores, todos a tu nombre. ¿Cuánto? Pregunté bajito. Tomás dudó. Cerca de 1.600.000 pesos. Tal vez más. Los totales cambian con penalizaciones e intereses. Me tapé la boca con la mano, estabilizando la respiración. La cabeza de Gabriel cayó. Los hombros le temblaron una vez, casi imperceptible. Laura cerró la carpeta. Gabriel, esto es un colapso financiero, no un tropiezo. Lo sé, susurró. Lo sé. Ok, solo... Seguía pensando que el siguiente deal ibas a salir, que la siguiente demo atraería inversionistas, que si mantenía el equipo creyendo, podía ganar tiempo para que funcionara. Tú escondiste todo esto, dije. No levantó la vista, porque no soportaba la idea de decirte que fracasé. Esa casa no era tu solución. Era lo único que me quedaba que alguien podía creer, dijo. La voz rota. Todo el mundo respeta los bienes raíces. Todo el mundo confía en una garantía. Pensé que se armaba el pitch alrededor de la casa. Todo lo demás se vería más sólido. Como si ya tuviera algo firme. Algo seguro. Pero nunca fue tuyo, dije. Por fin me miró ojos rojos. Derrotados. Lo sé. Hubo una pausa larga.
Se alargó por la mesa como una grieta que se abre. No fuiste malintencionado. Dije suave. Te estabas ahogando. Asintió una vez, un movimiento torpe y sin fuerzas. Y en vez de pedir un salvavidas, hundí a todos conmigo. Tomás intervino con suavidad. Gabriel, todavía tienes opciones, pero no si sigues fingiendo que no hiciste nada malo. Lo sé, murmuró Gabriel. Sé lo que hice. Me recargué hacia atrás, dejando que la verdad se asentara. Esto no era arrogancia, no era prepotencia. Era miedo disfrazado de seguridad hasta que las grietas se hicieron evidentes. Mi hijo había estado sentado encima de una montaña de deudas, vergüenza y pánico, convenciéndose de que el próximo milagro lo salvaría. Y ahora todo se había derrumbado frente a extraños y frente a mí. Me miró otra vez. La voz apenas audible. Ma, no quería que vieras nada de esto. Ahora lo veo, dije. Cerró los ojos. Ojalá pudiera estirar la mano y sacarlo del hoyo que él mismo cavó. Pero el instinto de rescatarlo nos había costado demasiado a los dos a lo largo de los años. Y en el fondo sabía una verdad. Salvarlo a ciegas solo me enterraría junto a él. Exhalé despacio. Gabriel, no puedo borrar lo que hiciste. Los labios le temblaron. Entonces, ¿qué hago? Miré la escritura frente a mí, luego a los inversionistas. Entenderlo no borraba el daño, y ayudarlo podía hundirme a mí también. La pregunta me apretaba fuerte en la nuca, más pesada que todo lo demás ese día. Podría salvarlo sin perderme otra vez. Después de la reunión, los inversionistas se quedaron con nosotros el tiempo justo para hacer una última oferta. Tomás juntó las manos sobre la mesa y miró de Gabriel a mí. Queda una opción, dijo. Una salida limpia, sin sociedad, sin financiamiento, pero tampoco acciones legales. Siempre y cuando la señora Morales confirme que conserva la propiedad y Gabriel retire su propuesta por completo. La cabeza de Gabriel se alzó. ¿Retirar? Eso significa que todo lo que construí se va. Laura respondió tranquila. Lo que construiste no era sostenible. Esta salida te protege de consecuencias mucho peores. Se volvió hacia mí, ojos grandes y desesperados. Ma, diles que me vas a ayudar. Diles que todavía puedo seguir adelante. Sacudí la cabeza. No, Gabriel, no voy a mentir por ti. No voy a pagar tus deudas. Y no voy a pasar un minuto más limpiando un desastre que tú creaste a sabiendas. La mandíbula se le tensó. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Afrontarlo? Dije firme. La verdad, las deudas, las consecuencias, todo. Se echó para atrás en la silla, respirando fuerte. Si me salgo, todo el mundo va a saber que fracasé. Fracasar no es el fin. Dije, pero huir de ellos sí lo es. El silencio nos apretó. Tomás deslizó un formulario de una sola hoja hacia Gabriel. Fírmalo, dijo, y quedas liberado de la propuesta. Nadie levanta cargos. Gabriel miró el documento como si fuera un acantilado del que le pidieran saltar. Ma, susurró. Lo miré a los ojos. Esta es tu raya para cruzar, no mía para borrar. Los dedos le temblaron encima del bolígrafo. La decisión era solo suya ahora. Si elegía la responsabilidad o intentaba escapar, otra vez, iba a marcar todo lo que viniera después. Cuando los inversionistas salieron para darnos un momento, la puerta de la sala se cerró con un clic suave, que sonó más fuerte que todo lo dicho hasta entonces. Gabriel se quedó encorvado. Codos en la mesa, manos enredadas en el pelo. Por unos segundos no habló. Cuando al fin levantó la cabeza, tenía los ojos rojos y la cara hundida. Ma susurró. Ya no puedo seguir fingiendo que estoy bien. Junté las manos en mi regazo. Entonces, deja de fingir. Soltó una respiración temblorosa. No empecé la empresa porque tuviera una idea brillante.
La empecé porque todos a mi alrededor estaban empezando algo. Mis amigos de la carrera todos están mejor que yo. Suben fotos de oficinas nuevas, alianzas, coches nuevos, y la gente los celebra como si fueran el futuro del mundo. La voz le tembló. Y yo seguía en el mismo lugar, dijo. Mismo departamento, mismo puesto, mismo todo. Cuando me casé con Renata, sus amigas no dejaban de preguntar cuándo iba a despegar o escalar un negocio como sus maridos. Sentía que me encogía cada vez que entrábamos a un cuarto juntos. Tragó duro. Quería ser alguien de quien ella pudiera presumir. El pecho se me apretó. Gabriel, el éxito no es... Lo sé, me cortó. Y luego bajó la voz de inmediato. Sé que no se trata de dinero. Sé que no se trata de coches ni oficinas. Pero cuando no tienes nada, sientes que el mundo entero va adelante y tú corres en el mismo lugar. Se frotó la cara otra vez con las manos. La verdad es que me aterraba que tú también te decepcionaras de mí. Lo miré, atónita. Decepcionada, Gabriel. Tú construiste todo, dijo. Mantuviste la casa después de que murió papá. Te aseguraste de que tuviera ropa para la escuela cuando apenas alcanzaba para los frijoles. Trabajaste en 2, luego en 3 turnos. Salvaste la casa cuando creí que la íbamos a perder. Y cuando hablabas del futuro, yo sentía que ya te estaba fallando. La respiración se le cortó. Quería demostrar que no era una carga. No lo eres. Me sentía como una insistió. Y luego las deudas crecieron. El equipo quería sueldos que no podía pagar. Entraron los préstamos puente. Cada mes pensaba, el siguiente pitch lo arregla. La siguiente junta lo arregla. Pero nunca pasó. Y la vergüenza solo crecía. Me miró con una desesperación suplicante. Cuando Northline pidió garantía. La casa fue lo único que me hizo parecer estable. Sabía que debía pedirte. Sabía que dirías que no. Y no soportaba escucharlo. No de ti. El silencio se alargó entre nosotros. Luego susurró. Nunca quise robarte. Ma, solo. Me entró el pánico. Y mentí otra vez para tapar la primera mentira. Y ahora todo se está quemando. Las lágrimas le rodaron por la cara. No las limpió. No te pido que lo arregles, dijo. Te pido que no me odies. Exhalé despacio, dejando que sus palabras se hundieran no solo la disculpa, sino el miedo debajo. El miedo profundo y doloroso que lo había llevado hasta este desastre. Se había abierto en canal por completo. Por primera vez en años. Veía a mi hijo, no al hombre que intentaba impresionar al mundo. Al niño que un día me preguntó si alguna vez sería suficiente. Pero aún mientras la emoción nos bañaba, otro pensamiento me picaba quedito en la nuca, cortando la suavidad. ¿Era esta confesión la verdad? ¿O solo otro intento de esquivar las consecuencias que esperaban afuera de esa puerta? Cuando los inversionistas regresaron, la suavidad de la confesión de Gabriel se evaporó. El ambiente volvió a ser clínico, procedimental, cargado con la gravedad de lo que venía. Tomás se sentó primero. Gabriel, apreciamos tu honestidad, dijo, aunque su tono dejaba claro que la honestidad había llegado demasiado tarde. Pero no podemos continuar con el acuerdo. Gabriel asintió tieso, preparándose. Laura agregó, con efecto inmediato. Quedas fuera de la propuesta del proyecto. Northline no seguirá adelante con tu pitch. Gabriel tragó duro, pero no discutió. Eso solo ya me decía lo agotado que estaba. Otro hombre de la mesa, al que no conocía, se inclinó. Me llamo Daniel Prieto. Manejo riesgo legal para Northline. Miró directo a Gabriel. Necesitamos hablar de los documentos falsificados. Gabriel cerró los ojos un momento. Entiendo, no respondió Daniel. No creo que entiendas.
La sala se congeló con lo cortante del tono. Daniel puso una copia de la falsificación en la mesa. Este documento lleva una firma falsificada. Un sello de notaría fabricado y fechas intencionalmente engañosas. Eso constituye fraude de firma, tergiversación e intento de engaño de inversión. La voz de Gabriel tembló. Iba a arreglarlo antes de que se transfiriera dinero. Eso es irrelevante, dijo Daniel. El intento en sí trae consecuencias legales. Sentí que la garganta se me cerraba, pero me mantuve quieta. Daniel siguió. Northline no levantará cargos hoy, pero debes entender que si algún inversionista fuera de esta sala recibió tus documentos y si uno solo decide reportarlo, podrías enfrentar cargos graves. El rostro de Gabriel perdió todo color. Las manos le temblaban debajo de la mesa sin control. Tomás habló después. Más suave. Nuestra prioridad es asegurar que nadie más fue engañado. Si intentas presentar este proyecto a alguien más con los mismos documentos, estaremos obligados a reportarlo. No lo haré, susurró Gabriel. Lo juro. Laura se volvió hacia mí. Señora Morales, también necesitamos que confirme en acta que no autorizó ninguna transferencia. No lo hice, dije. Mi voz salió firme. Usaron mi firma sin mi conocimiento ni consentimiento. Gabriel se encogió como si los hubieran golpeado. Daniel asintió. Gracias. Eso la protege legalmente. Y asegura que Gabriel no pueda alegar autorización retroactiva. Gabriel alzó la vista bruscamente. Yo nunca. Tú ya no sabes lo que harías bajo presión. Dije suave. Ya no. Los hombros se le volvieron a hundir. Tomás cerró la carpeta. Te deseamos lo mejor, Gabriel. Pero en este punto, lo único que puede salvar tu futuro es un corte limpio y transparencia total. La reunión terminó sin ceremonias. Sillas que se corren. Papeles que se guardan. El mundo siguió mientras Gabriel se quedaba congelado en su asiento. Cuando la puerta se cerró detrás de los inversionistas, me miró con la expresión vacía de quien por fin ve el tamaño del cráter que cavó. Más susurró. Tienen razón. Yo la cagué toda. Tomé aire, sintiendo el dolor profundo en el pecho. Sí, dije. Pero este es tu desastre para enfrentar, no el mío. Se limpió la cara con la manga, la voz temblorosa. ¿Me vas a dejar lidiar con esto solo? No dije, pero tampoco te voy a blindar. La barbilla le tembló. Entonces, ¿qué hago ahora? Empieza por aceptar lo que hiciste. Dije bajito, todo. Asintió despacio roto, asustado, pero al fin quieto. Las consecuencias ya no eran sombras. Habían llegado. Y yo me preguntaba, quedito pero firme dentro de mí, si este sería el castigo que por fin lo cambiaría. Manejé a la casa de Narvarte esa tarde, con la carpeta todavía en el asiento del copiloto. El sol estaba bajo, tirando sombras largas por la calle, la misma calle por donde Gabriel andaba en bici cuando tenía 8 años. El casco chueco y los cordones desatados. El Porsche crujió bajo mi peso cuando subí. Abrí la puerta y la empujé. Un aire rancio salió mezcla de polvo. Madera vieja y tiempo olvidado. La casa estaba oscura. Las cortinas cerradas desde hacía meses. Tal vez más. Encendí el interruptor y una bombilla solitaria parpadeó. La sala se veía más chica de lo que recordaba. Luis había pintado las paredes de un beige cálido hacía 20 años. Ahora el color estaba deslavado. Las esquinas descarapeladas. Los pisos de madera crujían. Conocidos y dolorosos. Caminé despacio hacia la chimenea. El repisa estaba vacía. Pero todavía veía los rectángulos más claros, donde antes estaban las fotos familiares, protegidas del sol por los marcos. Las manos de Luis habían dado forma a cada centímetro de este cuarto. Gabriel dio sus primeros pasos aquí. Tambaleándose del sofá a los brazos de Luis, exhalé, sintiendo el peso de todo lo que esta casa había sostenido. Una voz rompió el silencio.
Araceli era Clara, parada en el marco de la puerta con una bolsa pequeña de cosas de limpieza. «Calculé que vendrías», dijo suave. «Pensé que tal vez querías compañía. No quiero hablar». Admití, «No vine a hablar», respondió. «Vine a ayudar». Recorrimos la casa juntas en un ritmo callado. Abrí ventanas. Ella limpió las mesas. No hablamos mucho, solo miradas de reojo. La comprensión compartida de devolverle vida a algo que había quedado a la deriva. Cuando quité la sábana vieja que cubría la mesa del comedor, el polvo se levantó. Debajo, la madera brillaba apenas. Luis había construido esa mesa. Cada rayón era un recuerdo. «La voy a restaurar», dije de pronto. Clara se detuvo. «La mesa no, toda la casa». Pasé la mano por la superficie gastada, no para venderla, no como garantía. «¿Para mí?», sonrió suave. «Se lo merece. Por primera vez en meses, tal vez años. Algo se me aflojó por dentro». La casa había sido campo de batalla, moneda de cambio. Una línea frágil entre pasado y presente. Pero parada ahí ahora, sentí algo distinto. Algo más callado. «Este lugar se construyó con amor», dije. «Tal vez pueda volver a guardar algo nuevo». Clara me apretó el brazo. «Entonces vamos a traerla de regreso». Asentí. La decisión asentándose en mi pecho como tierra firme. Tal vez esta casa podía volverse lugar de sanación en vez de pleito. Gabriel llegó a mi puerta temprano en la mañana, con las manos metidas hasta el fondo en las bolsas, los ojos hinchados de no dormir. No entró hasta que asentí. «Ayer fui a mi primera sesión de terapia», dijo bajito. La agendé la misma tarde de la reunión. Me senté a la mesa de la cocina. «¿Cómo te fue?», difícil admitió. Pero, honesto, le conté todo al terapeuta. Las deudas, las mentiras, el pánico. Se hundió en la silla frente a mí. «Vuelvo mañana». Junté las manos. «Eso es un comienzo», asintió. Mirada baja. «También les escribí a todos los inversionistas a los que alguna vez les presenté. Me disculpé. Les dije la verdad. Toda». Se me cortó un poco la respiración. «Toda, sí». La voz sonó más firme. Algunos contestaron. Agradecieron la honestidad, hasta dijeron que ojalá lo hubiera hecho antes. Eso tomó valor, dije. Me miró con un alivio frágil. También mandé solicitudes de trabajo. «¿De verdad?» Puestos de entrada en gestión de productos, soporte de software. Lo que sea estable. Ya no quiero construir sobre mentiras. Un silencio pequeño se acomodó entre nosotros. Luego Gabriel exhaló. «Ma, lo siento. No porque me cacharon. Porque te lastimé. Debí confiar lo suficiente en ti para decirte la verdad antes de que todo se derrumbara». La voz se le quebró, pero sostuvo mi mirada. Me estiré por la mesa y puse mi mano sobre la suya. Los dedos le temblaron, pero no se apartaron. «Te veo intentando», dije, «y eso importa». «Va a tomar tiempo», murmuró. «Va a tomar», acepté. Me regaló una sonrisa chiquita y cansada, de esas que no veía desde que era niño, tratando de arreglar algo que rompió. Teníamos un camino largo por delante, pero por primera vez sentí una esperanza cautelosa porque Gabriel por fin había dado un paso real hacia adelante. Si la confianza se podía reconstruir, eso quedaba por verse. Nos sentamos en el porche de la casa de Narvarte, mientras la luz de la tarde se estiraba por el jardín. El mismo porche donde Gabriel se tambaleaba en una bici roja chiquita. Luis corriendo a un lado. Los dos muertos de risa cuando por fin aguantó más de 3 segundos sin caerse. Gabriel miraba los escalones como si también viera ese recuerdo. «Antes creía que este porche era enorme», dijo bajito. «Como si pertenecieras a una casa de gigante». «Se sentía así cuando eras pequeño», contesté. «Saltabas del barandal y fingías que volabas». Sonrió apenas y luego suspiró. «Extraño esa versión de mí. Y yo extraño partes de él».
Asintió despacio. Ma, sé que no puedo deshacer lo que hice. Pero estoy tratando de entender cómo me perdí tanto. Esa es parte de crecer, dije. Darte cuenta cuando te desviaste. Y elegir regresar. Se frotó las palmas, nervioso. ¿Todavía crees en mí? Después de todo, nunca dejé de creer en quien puedes llegar a ser, dije. Pero creer en ti no significa entregarte cosas para las que no estás listo. Sostuvo mi mirada. Esperando. Seguí. Vas a reconstruir tu vida, tu carrera, tu reputación. Pero la vas a reconstruir sin mis bienes. Parpadeó, el peso de las palabras golpeándolo. Agregué suave. Pero nunca sin mi amor. La respiración se le cortó sorpresa primero. Luego algo como alivio aflojándole los hombros. Pensé que ya habías terminado conmigo. Susurró. Terminé de protegerte de las consecuencias. Dije, pero no terminé de ser tu madre. Se recargó contra el barandal. Los ojos vidriosos pero firmes. Creo que por fin entiendo la diferencia. Pasó un momento antes de que hablara otra vez. Quiero ganarme de nuevo tu confianza. No pidiéndote nada, solo apareciendo, haciendo el trabajo, convirtiéndome en alguien a quien yo también pueda respetar. Eso es todo lo que quiero, dije. Esfuerzo, honestidad, constancia. Asintió con una determinación que no le veía en años. Puedo hacerlo, lo voy a hacer. Nos quedamos en un silencio que se sentía menos como distancia y más como sanación, empezando a echar raíz. Los pájaros piaban en las ramas de arriba. Una brisa entraba por las ventanas abiertas de la casa, sacando recuerdos viejos y dejando entrar aire nuevo. Gabriel miró alrededor del porche y luego a mí. Tal vez este lugar me pueda enseñar algo otra vez. Tal vez nos pueda enseñar a los dos. Dije, por primera vez en mucho tiempo. El espacio entre nosotros no se sentía frágil. Se sentía como el principio de algo nuevo. Habían pasado exactamente 21 días desde aquella reunión en la Roma, cuando el celular vibró sobre la mesa recién lijada. El olor a madera y aceite de linaza todavía flotaba en la casa de Narvarte. La sala ya tenía paredes de un amarillo pálido que recordaba al sol de mediodía. Y en la repisa volvían a estar las fotos que Luis y yo tomamos con una cámara analógica. Gabriel, con su primer uniforme de fútbol. Gabriel con la cara llena de pastel en su 5º cumpleaños. Gabriel dormido en el hombro de su papá después de un día en Chapultepec. Estaba quitando una última astilla rebelde cuando la pantalla se iluminó. Ma, gracias por no rendirte conmigo. Aunque casi te hago perder todo. Leí el mensaje 3 veces. No había mayúsculas exageradas, ni emojis de llanto, ni la desesperación que antes se le escapaba por cada palabra. Solo él. Me senté en el escalón del porche, el mismo donde Luis le enseñó a amarrarse las agujetas con orejas de conejo. Y contesté, gracias por elegir cambiar. Los puntitos bailaron un buen rato. Imaginé sus dedos dudando sobre el teclado, borrando y volviendo a escribir. Al fin llegó. Hoy tuve una entrevista. En una empresa mediana de Polanco. Me preguntaron por qué había dejado mi última posición. Les dije la verdad, que había cometido errores graves, que había aprendido a golpes y que ahora solo quería trabajar con honestidad. El director me miró un rato largo y me ofreció una segunda ronda para la próxima semana. Pase lo que pase, ma. Ya no estoy corriendo, estoy caminando. Se me llenaron los ojos sin aviso. No era orgullo de esos que gritan. Era algo más hondo. Más callado, la sensación de ver a tu hijo volver a ser persona después de haberlo visto convertirse en fantasma. Esa es la victoria más grande. Mijo, estoy orgullosa de ti. Un corazón sencillo. Nada más. Guardé el celular y me quedé un rato mirando la calle. Un niño pasaba en bicicleta. El casco bien puesto. La risa escapándosele por debajo. Me pareció escuchar, lejísimos, la voz de Luis diciendo, mira cómo ya no necesita que lo empujemos.
Entré a la casa. Clara estaba en la cocina preparando café de olla con canela. El aroma llenaba todo como cuando éramos jóvenes, y todavía creíamos que el tiempo nos iba a alcanzar para todo. «¿Buenas noticias?», preguntó sin voltear. «Las mejores que podía pedir», contesté, y la voz se me quebró apenas. Ella sonrió. Me pasó una taza humeante y juntas nos quedamos calladas escuchando cómo la casa volvía a respirar. En la sala, la luz de las 5 de la tarde entraba dorada por las ventanas recién lavadas. Toqué la pared donde Gabriel se apoyó hace más de 30 años para dar sus primeros pasos tambaleantes. Ahora él volvía a Testi a aprender a caminar. Pero esta vez cargando su propia vida en los hombros. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía que sostenerlo. Solo tenía que estar ahí, firme. Como esta casa que nunca dejé de ser suya aunque él lo hubiera olvidado por un rato. El celular vibró una vez más. Una foto. Un escritorio pequeño, limpio, con una planta de papelillo que apenas sobrevivía y un post-it que decía «Día 1 de reconstruir». Sonreí hasta que me dolieron las mejillas. A veces la casa que salvas no es solo de ladrillo y madera. A veces es el corazón de tu hijo que creíste perdido y que, contra todo pronóstico, decide regresar a casa. Si quieres seguir acompañándonos en este camino de sanación, recuerda darle like, comentar y suscribirte para el siguiente capítulo.